Número 1. La guerra ha sido el estado normal de la humanidad, aunque nos cueste aceptarlo. Nos gusta pensar que la guerra es una excepción, un fallo del sistema, un paréntesis oscuro entre periodos de paz, pero cuando se observa la historia con frialdad, la imagen que emerge es muy distinta. Durante la mayor parte del tiempo que el ser humano ha existido, la guerra no ha sido una anomalía, ha sido el fondo constante sobre el cual se ha construido la civilización. El historiador Will Durant, tras analizar miles de años de registros históricos, llegó a una conclusión inquietante. De aproximadamente 3.400 años de historia documentada, solo unos 290 pueden considerarse relativamente libres de conflictos armados a gran escala. Eso significa que más del 90% de la historia registrada transcurre durante algún tipo de guerra activa, preparación para la guerra o consecuencias inmediatas de ella. La paz, vista así, no es la norma. Es el intervalo. Incluso antes de que existieran los estados, los ejércitos y las fronteras, la violencia organizada ya estaba presente. Estudios antropológicos de sociedades preestatales, como los realizados por Lawrence Kelly, muestran que las tasas de muerte violenta en comunidades tribales eran, proporcionalmente, más altas que en muchas guerras modernas. No se trataba de conflictos aislados, sino de ciclos constantes de venganza, defensa y expansión. La guerra no nació con la civilización nació intentando contenerla. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, la guerra también lo hizo. Se institucionalizó, se ritualizó, se justificó. Se volvió parte del orden. Reyes, imperios y naciones crecieron no solo a pesar de la guerra, sino gracias a ella. Las fronteras se trazaron con sangre. Las identidades colectivas se reforzaron frente a enemigos comunes. La guerra pasó de ser un evento a ser un mecanismo estructural. La psicología evolutiva sugiere que el cerebro humano se adaptó durante miles de años a entornos donde la amenaza constante era la norma. Esto explica por qué el miedo, la desconfianza y la agresión grupal pueden activarse con tanta facilidad. Nuestro sistema nervioso no evolucionó para la paz prolongada, evolucionó para detectar peligro, responder rápido y proteger al grupo propio. La calma sostenida es, evolutivamente hablando, algo nuevo. Incluso en los periodos que llamamos pacíficos, la guerra nunca está realmente ausente. Está latente. Se expresa en carreras armamentistas, en entrenamiento militar, en propaganda, en preparación constante. El sociólogo Charles Tilly lo resumió de forma brutalmente honesta cuando dijo que los estados hacen la guerra y la guerra hace a los estados. La organización política moderna no puede separarse del conflicto armado, creció moldeada por él. El siglo XX, a pesar de los avances científicos y éticos, fue el más letal de la historia humana. Las dos guerras mundiales, los genocidios, las guerras civiles y los conflictos ideológicos demostraron que el progreso tecnológico no elimina la guerra, solo la vuelve más eficiente. Después de 1945, el mundo no entró en una era sin guerra, sino en una era de guerras fragmentadas, indirectas y constantes. Mientras unas regiones vivían relativa estabilidad, otras nunca dejaron de arder. La idea de que vivimos en un mundo naturalmente pacífico es, en gran parte, una ilusión estadística y geográfica. Para muchas poblaciones, la guerra no es un recuerdo histórico, es una condición permanente. Y para quienes viven lejos de ella, la paz suele sostenerse gracias a conflictos que ocurren en otros lugares, fuera del campo visual y emocional. Lo verdaderamente escalofriante no es que la guerra exista, sino lo bien que la humanidad se adapta a ella. Generaciones enteras han nacido, vivido y muerto sin conocer otra cosa. La guerra reconfigura lo que se considera normal, aceptable y moral. Cambia los valores y las prioridades. Lo que en tiempos de paz sería impensable, en tiempos de guerra se vuelve rutina. La historia sugiere algo incómodo. La paz no es nuestro estado por defecto, es una construcción frágil que requiere esfuerzo constante, memoria histórica y contención colectiva. Cuando esas barreras se debilitan, la humanidad no cae en algo desconocido. Vuelve a algo que conoce muy bien. La guerra, nos guste o no, ha sido durante milenios el pulso constante de nuestra especie. La pregunta no es por qué ocurre, sino por qué, de vez en cuando, logramos detenerla. Número 2. Hubo un momento en la historia en que toda la humanidad cabía en un estadio. No es una metáfora poética ni una exageración dramática. Es una posibilidad respaldada por la genética, la geología y la antropología moderna. Durante un instante extremadamente frágil de nuestra historia,
La supervivencia de la especie humana pendió de un hilo tan delgado que, si se hubiera roto, nadie estaría aquí para recordarlo. Hace aproximadamente 70.000 años, el planeta experimentó uno de los eventos naturales más devastadores conocidos, la supererupción del supervolcán Toba, en lo que hoy es Indonesia. Fue una explosión tan colosal que arrojó cenizas a la atmósfera a escala global, provocando un invierno volcánico que pudo haber durado años, incluso décadas. Las temperaturas descendieron, la vegetación colapsó y las cadenas alimenticias se rompieron. La Tierra se volvió, durante un tiempo, un lugar hostil para casi toda forma de vida compleja. La evidencia de este evento no proviene de mitos ni de relatos antiguos, sino de capas de ceniza volcánica encontradas en distintos continentes y, sobre todo, de algo más inquietante, el ADN humano. Estudios genéticos, como los realizados por investigadores del Instituto Max Planck y otros centros de genética poblacional, muestran que todos los seres humanos actuales compartimos una diversidad genética sorprendentemente baja. Demasiado baja para una especie que se extendió por todo el planeta. La explicación más aceptada es la existencia de un cuello de botella poblacional extremo. En términos simples, eso significa que, en algún punto, la población humana se redujo de forma brutal. Algunas estimaciones sugieren que quedaron entre 1.000 y 10.000 individuos reproductivos. No millones. No cientos de miles. Un número tan pequeño que, de haber estado reunidos en un solo lugar, habrían cabido cómodamente en un estadio moderno. La humanidad no dominaba el mundo. Apenas lograba mantenerse en él. Imagina ese escenario. No ciudades, no imperios, no lenguas escritas, no dioses complejos, no ciencia. Solo pequeños grupos dispersos, luchando contra un clima impredecible, con recursos escasos y sin saber que estaban viviendo el momento más peligroso de toda la historia humana. No había conciencia de humanidad como especie. No había registro. No había memoria colectiva. Si fallaban, no quedaría nadie para saber que alguna vez existimos. Lo más inquietante es que sobrevivimos no por fuerza, ni por tecnología avanzada, sino por una combinación frágil de adaptabilidad, cooperación y azar. Algunas comunidades encontraron refugios climáticos. Otras desarrollaron estrategias de subsistencia más flexibles. Y muchas simplemente desaparecieron. Cada persona que vivió entonces no solo luchaba por su vida, estaba sosteniendo, sin saberlo, el futuro completo de la especie. Cuando hoy hablamos de diversidad cultural, de civilizaciones, de historia, de arte y de ciencia, todo eso depende de que ese grupo diminuto haya resistido. Cada idioma hablado hoy, cada ciudad construida, cada historia contada, existe porque ese cuello de botella no nos extinguió. Somos el resultado de una supervivencia estadísticamente improbable. La genética moderna confirma algo aún más perturbador. Todos los humanos actuales estamos extraordinariamente emparentados. Comparados con otras especies, somos genéticamente muy similares. Eso no es señal de fortaleza evolutiva, sino de vulnerabilidad pasada. Nuestra especie estuvo tan cerca del colapso que nunca recuperó del todo la diversidad perdida. Y sin embargo, aquí estamos. 8.000 millones de personas descendientes de un puñado de sobrevivientes. Lo que hoy llamamos humanidad no es una constante eterna, sino una contingencia. Pudo no haber ocurrido. Pudo haberse apagado en silencio, sin testigos, sin huellas, sin recuerdo. Pensar que toda la humanidad cabía en un estadio no solo es escalofriante por lo pequeño del número, sino por lo que revela que nuestra existencia no es inevitable. Es el resultado de una serie de coincidencias frágiles, decisiones mínimas y resistencias invisibles. La historia humana no comenzó con grandeza. Comenzó al borde de la desaparición. Y quizás lo más inquietante de todo es esto, ese no fue el último momento en que estuvimos cerca. Solo fue el primero que la ciencia logró descubrir. Número 3. El cerebro puede inventar voces y diálogos completos. No solo en enfermedades mentales, no solo en casos extremos que imaginamos lejanos. También en personas sanas, en condiciones específicas como el estrés intenso, el aislamiento prolongado o la privación sensorial. No es una falla rara del sistema. Es una capacidad latente de la mente humana. Durante mucho tiempo se creyó que escuchar voces era, por definición, un signo de patología grave. Sin embargo, investigaciones en psicología cognitiva y psiquiatría, como las del psiquiatra británico Simon McCarthy Jones y estudios epidemiológicos en Europa y Estados Unidos, han mostrado que una proporción significativa de personas sanas ha escuchado voces alguna vez en su vida sin cumplir criterios de enfermedad mental.
Voces claras, con tono, intención y, a veces, personalidad propia. Para entender por qué ocurre esto, hay que comprender algo fundamental. El cerebro humano está diseñado para producir lengua JE internamente. Pensar, planear, recordar y reflexionar implica una forma de diálogo interno constante. Normalmente, el cerebro reconoce ese diálogo como propio. Pero esa frontera, la que separa lo que yo pienso de lo que yo escucho, no es tan sólida como creemos. En condiciones de estrés extremo, el sistema que monitorea el origen de los pensamientos puede debilitarse. La neurociencia llama a esto un fallo en el monitoreo de la fuente. El pensamiento interno no desaparece, pero el cerebro deja de etiquetarlo correctamente como propio. Entonces, lo que siempre estuvo ahí comienza a sentirse externo. No como una idea, sino como una voz. El aislamiento intensifica este efecto. Estudios sobre confinamiento prolongado, como los realizados con exploradores polares, submarinistas y personas en celdas de aislamiento, muestran que el cerebro, privado de estímulos sociales y sensoriales, empieza a generar sus propios contenidos. No porque esté fallando, sino porque está intentando mantener actividad, significado y compañía. La mente humana no tolera bien el vacío. En cámaras de privación sensorial, muchas personas reportan escuchar voces, música o diálogos completos después de pocas horas. El cerebro, enfrentado al silencio absoluto, empieza a escucharse a sí mismo. Y lo inquietante es que esas voces no siempre suenan como uno mismo. Pueden tener otro tono, otra actitud, incluso decir cosas que la persona no esperaba o no deseaba escuchar. El trauma también juega un papel clave. Investigaciones clínicas han mostrado que personas sometidas a abuso, violencia o experiencias límite pueden desarrollar voces internas que representan amenazas, juicios o figuras del pasado. No son alucinaciones sin sentido. Suelen tener contenido emocional específico, ligado a la historia personal. El cerebro no crea al azar. Crea a partir de lo que conoce. Lo más perturbador es que estas voces pueden dialogar entre sí. Pueden discutir, comentar acciones, advertir o criticar. Desde fuera, esto suena como una ruptura total con la realidad. Desde dentro, muchas personas describen la experiencia como sorprendentemente coherente. Las voces tienen lógica, tienen intención. A veces, incluso parecen saber cosas. Esto revela algo profundo y escalofriante: el cerebro no es una sola voz. Es un sistema compuesto por múltiples procesos que normalmente trabajan en conjunto. Cuando ese equilibrio se altera, esos procesos pueden expresarse de forma separada. No aparecen entidades nuevas. Se hacen audibles partes que siempre estuvieron ahí, pero en silencio. La línea entre pensar y escuchar, entre diálogo interno y experiencia externa, es más delgada de lo que nos gusta admitir. Y bajo suficiente presión, cualquiera puede cruzarla. No por debilidad, no por locura, sino porque el cerebro humano prioriza la adaptación, incluso si eso significa crear una realidad paralela momentánea.